Vi como mucha gente, por ejemplo, de lo poco que tenía y aún así tenía para dar, como todos nos pudimos agrupar de alguna manera para echar para adelante, pero después empiezan a ver ciertas cosas. Claro, Bravo. yo estoy claro. Aquí, por ejemplo, si comparamos el debate de la ley de la Caja del Seguro Social versus el debate de la mina, aquello fue pim, pam, pam, aprobado, vamos, ¿qué hubo de por medio? Nada más los actores lo saben. Así es. Aquí hubo debate, pero para mí es fundamental el que se voltee la mirada al interior, a dónde voy, con quién hablo. Yo trato de poner a Santiago de Veraguas en la palestra porque ha estado muy en el abandono y necesitamos que realmente se le invierta acorde a su población y acorde a lo que el sector privado invierte en la provincia de Veraguas. Janine Prado nos acompaña hoy en el podcast. Yo quiero darle las gracias por tomarse el tiempo. Una persona que hoy en día está, creo que, más ocupada que muchas personas o diputados o diputadas en la Asamblea. Una persona que no viene del sector público, no viene del sector político. Me identifico con ella un poco por como yo entré también a la política, pero gracias, Janine, por estar aquí. Janine es diputada del Movimiento Independiente Vamos, es la jefe de bancada y le ha tocado un año muy interesante. Bienvenida, Janine. Buenos días, gracias Rómulo por esta invitación al podcast. Sin duda alguna para mí es una experiencia nueva, no estoy muy acostumbrada a estos ambientes y menos últimamente, que como señalas, pues hay bastante trabajo en la Asamblea Nacional y que hemos iniciado en esta primera etapa, en este primer año, pues con bastante movimiento, bastantes temas importantes de por medio y aquí estamos. Bueno, gracias por venir. Yo creo que es importante estos espacios para compartir. Hay mucha gente que no sabe qué está pasando en la Asamblea. Yo noto mucho que las personas se entusiasman, cuando digo las personas es en general, se entusiasman para las elecciones, como si fuera la temporada de fútbol o lo que sea. Y después que pasa la elección y pasan los primeros meses, la gente como que se va desconectando. Eso yo creo que es bueno por un lado, pero es malo por otro lado. Y estos espacios yo creo que le permiten a la gente entender y saber qué está pasando de personas como tú. Pero antes de arrancar a hablar de temas de política y de lo que está pasando en el país o en la asamblea, yo creo que hay muchas personas que no conocen tú de dónde vienes, qué has estudiado, cómo llegas a decidir que tú quieres entrar a la política. Y te pregunto de dónde vienes, dónde te criaste, dónde fuiste a la escuela. Empecemos por ahí. Bueno, soy panameña de nacimiento, algo que me preguntaron muchas veces durante la campaña. Viví aquí en la capital, de hecho estudié en el Colegio San Agustín. Okay. Posterior a eso, sí, la universidad me gradué de enfermería, estudié en Explícame España. eso. ¿Por qué enfermería? Tú te mudaste para España antes de la universidad. O sea, tu Justo secundaria la terminaste allá. parte de la secundaria la Ajá. terminé en España y entonces entré a la universidad. Yo en ese momento, de hecho, quería regresarme para Panamá inmediatamente y entrar, hice los exámenes de admisión para entrar a la universidad aquí, en la Universidad de Panamá, y poder estudiar medicina. Pero por una situación familiar, mi mamá estaba en España en ese momento y mi papá hizo énfasis en que no, tenía que terminar mi carrera en España, así ¿De que yo verdad? dije, no, medicina aquí, van a ser muchos años, yo me quiero regresar a Panamá, así que estudié enfermería con la firme convicción de que yo regresaba a Panamá, terminaba mi carrera y entraba a la universidad para aplicar a medicina. O sea, tu idea era, primero te fuiste a España por razones familiares. Familiares, correcto. Allá terminaste tu secundaria, te graduaste y te metiste en enfermería porque en ese momento, no vamos a decir que te obligaron, pero te decidiste o tu familia decidió que ibas a seguir estudiando allá. Exacto, siempre desde muy pequeña fui afín con todo lo que tenía que ver con el cuidado, bien fuera por la parte de medicina o incluso veterinaria. Yo tenía muy claro que por ahí íbamos. Entonces, después quería entrar a estudiar medicina y como comento, pues lo más corto, lo más rápido y lo que podía convalidar en gran manera era estudiar enfermería. Además, muy bella la carrera y la profesión en sí. Y cuando regreso a Panamá, entonces en el 99, hago todo lo que es la etapa de convalidación. Ahí hubo un interín. De tus créditos de Exacto, lo que que hayas eso fue estudiado. una verdadera odisea poder apostillar. Sí, yo sé que la es un lío. apostilla Yo del me gradué Haya. de Derecho en los Estados Unidos y es un lío. Horrible. Convalidar Horrible. todo acá es un lío. Entonces en ese interín pasa que conozco a alguien, quien casi cumplimos este año, si Dios nos lo permite, 25 años de casados, Wow. se atraviesa en mi camino y los cambios planan, o sea,
todo cambió drásticamente. El amor, el amor. Exactamente. Me mudé a vivir a Santiago de Veraguas. Ok, tú regresas de España, Ajá, graduada ya de enfermera. correcto. Nunca, allá trabajaste como enfermera, Sí, acá en durante algún la momento carrera. practicaste Durante la durante la carrera, carrera. sí, sí, sí. Estuvimos trabajando en el hospital pues durante las jornadas de la mañana, en la tarde estudiábamos en la universidad. Fue muy bonito, muy intenso y de muchísimo Y es que no aprendizaje. es cualquiera que estudie enfermería o medicina. Yo soy fanático de las enfermeras y después de la pandemia todavía más fanático de las enfermeras porque sé el trabajo Y y es sé algo de lo que... que no me he querido desconectar nunca porque siempre trato de estar muy pendiente de los avances que hay en medicina. O sea, ese mundo realmente pues me llama mucho la atención y siempre estoy muy involucrada y de hecho ejerzo con los más cercanos en momentos que pues que ha tenido Y que entonces tus hacerse. planes de estudiar medicina se vieron truncados por una historia de amor, ¿no? Sí, porque en lo que quedaba convalidando los títulos y demás para poder entonces ingresar a la carrera, Ah, conozco a mi esposo y él es de Santiago. él es de Ok. Santiago, oriundo, nacido de Santiago, de madre de La Peña y su papá sí era La español. Peña, ok. Exacto. Y nada, en un cerrar y abrir de ojos nos casamos y por Pero tanto me mudo para te mudaste para Santiago. Santiago, ok. Pero una vez que me veo en Santiago, lo primero que le digo es, ok, ahora estoy en ¿Ahora qué voy a Santiago, hacer? ¿ahora qué voy a hacer? Y sí le pedí ayuda, le dije, o sea, ayúdame porque yo, más allá de que pueda llevar igual nuestra casa adelante, yo necesito trabajar. Así que él muy lleno de razón me dice que tenía unos lotes en una sociedad, que él eso de la construcción no era su fuerte, que si yo quería atenderlo mientras tanto. E increíblemente, Rómulo, uno no sabe cuáles son las cosas de Dios y terminé en el sector construcción. Llevo más de 21 años con Grupo Ecocasa, una empresa que se ha dedicado a la construcción de Una viviendas de empresa que tú interés misma social. arrancaste entonces, tú misma Exacto. fundaste. Posterior, sí, empecé con la construcción de unos pequeños lotes y de ahí fundamos entonces con el apoyo de mi padre, pues esta empresa de construcción. Ok. Desde que soy diputada, entonces me hago a un lado completamente y es mi hijo el que está al Al frente. frente de eso. Creo que en uno de los peores ¿Tienes un momentos hijo del grande ya sector, entonces? incluso, sí, Oh, ok, sí. Me lo ok. preguntan, yo tengo 46 años, 46. 46, tengo un Chuleta. hijo de 23 que usualmente digo mi Wow. niño y después cuando lo ven me dice, Es pero un si parece señor. su guardaespaldas, ajá, porque es un muchachón además, pero bueno, muy orgullosa, ya graduado de la universidad y que está al frente de la empresa Ok, apoyándome en estos entonces tú pasaste momentos. del sector de ser enfermera, por lo menos de estudio, Ajá, a ser una empresaria en Santiago de Veragua. Y sí, arrancaste en el sector en el construcción. sector construcción. Ahora que no sabía que habías estado tan metida y que habías iniciado tú misma, porque el sector construcción fue uno de los que más sufre durante la pandemia, ¿no? Por Entonces, supuesto. ¿cómo fue para ti en ese momento enfrentar esa realidad de lo que estaba pasando en un negocio? Y esto lo vivieron, por supuesto, que miles de empresarios a nivel nacional. Claro que sí. De hecho, el haber emprendido sola este camino y en un sector tan complicado, porque quieran o no, normalmente se vincula mucho pues a la parte masculina, por así decirlo. Es Difícil verdad, ver a hay que una mujer decirlo. involucrada en todo esto. Entonces, en el momento que cae la pandemia, yo creo que se conjugaron ambas cosas. Ser la empresaria en el sector construcción con una asociación de promotores que estaban dando en Veraguas y la parte de enfermería que me permitió entender de alguna manera la gravedad de la situación a nivel sanitario. Y de ahí surge la idea de ayudar, cómo en ese momento se pudiera ver el manejo de los casos que en Veraguas estaban yendo en aumento y cómo nuestro hospital no podíamos permitir que se saturara. E hicimos en ese momento una actividad muy bonita que fue conseguir los fondos necesarios para poder implementar el primer hotel hospital en la provincia de Veraguas. O sea, Así tú que participaste en eso. Como en participamos, ese momento como empresa privada, ¿no? Como una iniciativa sí. de una Hasta panameña ese de momento, Janine Santiago. Prado nunca No se se le le había había pasado pasado por por la la mente. cabeza Ajá. ser parte de la política, más allá de que me llamara la atención, como señalas, que si cuando llegan las elecciones, quién te parece mejor candidato Claro. o no, pero la política era algo ajeno, no vengo de una familia política, en mi casa se puede hablar como en cualquier otra casa, pero no era algo que fuera como que siempre estaba sobre la mesa, y en ese momento de la pandemia, pues simplemente fue una iniciativa desde la empresa privada apoyada por todo el sector y trabajando de la mano con el gobierno de turno que estaba ante una situación muy grave que Sí, atravesábamos como muy duro país. para todos los panameños. Te pregunto, o sea, lo que viste
en la pandemia, porque yo creo que muchas veces esos momentos de adversidad, donde uno como uno como que se activa, como que se le prende un chip, bueno, ya tú lo tenías, porque para mí el que estudia enfermería o medicina tiene ese don o esas ganas de servir, que creo que uno nace con eso. Exacto. Entonces, tú sientes que lo que viste, lo que sentiste durante la pandemia fue como lo que te prendió esa mechita de posiblemente ingresar a la política. Sí, después de hacer esta parte, vi como mucha gente, por ejemplo, de lo poco que tenía y aún así tenía para dar, como todos nos pudimos agrupar de alguna manera para echar para adelante, pero después empiezan a ver ciertas cosas. Para nosotros fue muy duro desde la parte de ver cómo los emprendedores, los pequeños comerciantes sobre todo se estaban viendo afectados. Hubo un momento de mucha tensión con el Estado en ese momento y los cierres que tenían. Y ahí empezó como esa chispita. Estaba todo el tiempo viendo cómo podía aportar, cómo podíamos reunirnos, hablar, ayudar a que los pequeños pudieran seguir subsistiendo. La verdad que era una sensación también de impotencia ante ver mucha gente conocida que estaba cerrando las puertas, personas cada vez más desempleo. Entonces ahí un buen día y peleando con el televisor, le voy a ser muy honesta, yo dije, es que esto no puede ser, no sé qué. Y ya, mi esposo y mi hijo se voltean y dicen, hey, deja de pelear, el televisor no te va a responder, métete y haz algo desde adentro. Pero en ese momento fue como de incredulidad y que en serio ustedes están hablando que yo me meta en política, o sea, ustedes están dimensionando lo que eso supone. Y yo creo que nunca lo dimensionamos a tanto, ¿no? Porque sí evaluamos, ok, para dónde voy a ir. Sí. ¿Cómo me involucro? O sea, Exacto, desde dónde lo hago. Eso fue algo que determinó mucho. Lo primero fue como que, hey, la única persona que honestamente yo veo que está haciendo las cosas, si tuviera la oportunidad de hablar con Juan Diego Vázquez, quizás pudiera ir dándole forma a esta idea o descartarla. Claro, te identificabas con la forma de hacer política de Juan Diego. Correcto, y 100%. del grupo de los Ahí estaba Gabriel, los otros Gabriel independientes, también. exacto. Pero tuve la posibilidad de conversar con Juan Diego un día de una manera pues completamente informal, como que, hey, yo no soy política, ¿qué tú crees? O sea, estoy hablando de Santiago de Veraguas, 35 años, que el partido que en ese momento era gobierno siempre tenía alguna curula ahí, nunca un independiente, no nada. Se veía como una posibilidad entre difícil, un yo te lo digo, millón. yo lo veía difícil, pero yo lo veía posible por lo que yo sentía en la calle, pero claro, no se veía fácil. Muy complicado, exacto. Y después desde el punto de vista personal, decir, bueno, voy a tratar de llegar a esa diputación, pero supone todo un cambio. Tengo que viajar todos los lunes en la madrugada, después estás lejos de tu familia. Mi familia sigue trabajando normal como pero siempre tú vives, y yo vivo aquí en la capital pero durante ahora. todo este proceso de que tú tomas la decisión y antes que hablábamos al principio, te digo que me identifico un poco porque yo también venía del sector privado, jamás se me había pasado por la mente nada de política y bueno, quedé involucrado en una campaña política como independiente, yo nunca estuve en el partido, después quedo metido en el gobierno y bueno, después acabo corriendo 2 veces para presidente. Casi nada. Y la experiencia que uno adquiere en política, para mí, tiene un valor que muy pocas cosas tienen. O sea, a mí me dicen, Rómulo, pero tú hace tiempo que le has dedicado a la política, y le digo, eso yo no lo cambio por nada. Haya ganado o perdido por 1% o lo que sea la elección, el conocimiento que uno adquiere Exacto. a nivel nacional de la realidad panameña. O sea, a mí hay muy pocas personas que me pueden echar cuento de lo que está pasando en Panamá, de lo que está pasando en el país, desde la comarca Boca, acá, Darién, a donde sea. A mí, pocas personas me pueden echar cuento de lo que está pasando y ese valor bien utilizado, o sea, ese conocimiento bien utilizado, realmente puede y debe ser algo que nos permita lograr cambios que yo sé que ustedes están tratando de lograr como movimiento y tú 100%. como diputada. Y no solo eso, durante la campaña muchas veces me decían, pero ¿para qué? ¿Para qué te estás esforzando? ¿Estás perdiendo tiempo? Bueno, tantas cosas negativas que se decían, si no vas a llegar y no lo vas a lograr, pero para mí estaba claro que si podía de alguna manera
abrirle puertas a que en las próximas elecciones, o sea, ya pensando como en 2029, a otra gente no involucrada en política, incluso a muchas niñas que pudieran verse reflejadas en decir, hey, si ella está ahí, se está atreviendo, ¿por qué no hacerlo el día de mañana y aspirar a hacer lo que quieran ser? Pues para mí, eso ya no lo cambiaba por nada. Ahora que soy diputada, pues trato de dar la milla extra en ese sentido y seguir aprendiendo todos los días y dando lo mejor. Después que tienes esta conversación con tu familia, esto fue antes del 23, tiene que haber sido, Sí, ¿no? fue en el O sea, 22. pandemia fue Ajá. 20. No, ahí no Te todavía. involucraste Como como panameña, como 2021. empresaria. Exacto. Después viene la frustración, uno empieza a criticar y uno empieza como a frustrarse de lo que los que deben estar haciendo lo que uno cree que ellos deben estar haciendo, Exacto. no lo están Y no haciendo. lo están Uno haciendo. dice, y muy pocas personas también, yo siempre lo digo, es muy fácil criticar desde afuera, pero meterse adentro y echar la pelea desde adentro y tratar de cambiar el sistema desde adentro, eso es difícil. Y que sobre todo cuando, y digámoslo en buen panameño, cuando estás pisando algunos callos, es cuando vemos más reacciones entonces y los ataques en redes sociales y en cualquier otro medio, precisamente por eso, porque es muy difícil romper lo que para algunos es lo usual y acostumbrado. Y arrancaste a buscar firmas, ya Sí. estabas, digamos, alineada con Vamos en ese momento. O sea, ya te habías sentado con Juan Diego, con Gabriel, y habían dicho, hey, tú vas a ser nuestra candidata o tú vas a ser una de nuestras candidatas en Pasé por el todo el 9-1. proceso de selección, sí tuve la oportunidad de acompañarlos en ese evento que se hizo en el Parque Urracá de la gran convocatoria, pero pasé todos los requisitos que se pedían para poder postularte Ellos y que tenían como un fueras filtro, ¿no? exactamente y que pudieras ser entonces candidato. Una vez que ellos me dicen, Janine, vamos a recoger firmas, pues empezamos con ese proceso también. ¿Y qué sentiste cuando ya, que bueno, ahora voy para adelante, voy a buscar firmas? ¿Y qué fue lo más difícil en ese proceso de búsqueda de firmas? Mira, me acuerdo que casualmente me llamaron por teléfono para decirme, Janine, fuiste seleccionada, así que prepárate que vas a recoger firmas. Y mi respuesta fue como que, ok, gracias. Pero no te emociones tanto, pues que yo sí sabía la responsabilidad y lo que se venía. Lo duro. Entonces fue como que no pensé tanto en, ok, ya dimos un primer paso, sino, wow, lo que se viene por delante, ¿no? No es fácil. Y así mismo fue. Y para ti, yo trabajaba, igual que la gran trabajadora, mayoría, empresaria, madre, esposa, o sea, mujer, que yo lo digo a donde voy, medio, para la mujer es más difícil hacer política. No importa lo que digas, siempre para la mujer es más difícil. Yo siento que sí, y es muy difícil compaginar todos esos roles que estás mencionando porque definitivamente, o sea, no estás dispuesta a dejar nada a un lado, pero ¿cómo enlazas todo eso? Durante la recolección de firmas encontramos, pues, de alguna manera, un sistema en el que no rompíamos el estar juntos como familia, porque todos trabajábamos y a las 5 de la tarde nos encontrábamos y salíamos a buscar firmas. Pero cuando te llamaron no te emocionaste tanto, porque sabías lo que venía. Exactamente, yo sabía lo que te la estabas responsabilidad metiendo. y de lo que eso significaba. Además, nosotros lo hicimos haciendo un llamado a las amistades, a los que, Claro. hey, súmate, voy a recoger firmas. Medio mundo decía, no vas a ni siquiera lograrlo, o sea, Sí, ¿para qué? La gente que los pesimistas. Luchábamos con el problema, Tribunal Electoral, que yo sí creo que una de las críticas que tenía era que, además en Santiago se nos caía el sistema cada rato. Yo vivía... Ese tema de las redes, Qué odisea. inscribir o firmar con el Tenías teléfono, la un limitante. desastre. Yo veía compañeros aquí en la capital recogiendo firmas de repente en el metro o en un centro comercial hasta horas un poco más tarde. Nosotros en Santiago no, o sea, ponte que a las 8 de la noche, 9 de la noche máximo, ya, o sea, moría la parte de poder recoger firmas y ya no tienen gente realmente en la calle, ni tampoco vas a estar molestando a nadie cuando ya está en su casa. ¿Y ese proceso tú estabas sola o había gente de Vamos o habían otros candidatos? Ahí había otro candidato de Vamos también. Sí, ¿verdad? está Miguel Ángel Campos, mi compañero de lista, Sí. así que estábamos los dos, teníamos un candidato a alcalde, pero no teníamos más que un candidato a representante en el corregimiento. Uno de los 16 en Canto del Llano. Canto del Llano, ok. Así que bueno, tratamos de coordinarnos y de apoyarnos, pero el principal apoyo venía de mi familia y de mis amigos que dijeron, nos sumamos aquí, vamos, tú dices, te tiras del Puente de las Américas, te acompañamos, así que vamos a apoyarte en este camino. Diciéndote que no tienes estructura, no tienes chance, no tienes candidato. Creo que lo que más no tienes estructura, no tienes estructura, eres nueva, nadie te va a apoyar, no vas a llegar. Esta elección del 2024 fue una elección
el tema de la estructura, de qué tan importante es o deja de ser si esa estructura que uno cree que tiene a la hora de votar. Es que la primera meta fue lograr las firmas. Una vez que logramos las firmas venía la campaña y ese era otro mega reto. Otro mundo. O sea, no tenías que ver cómo manejarte con los fondos. Queríamos hacer una campaña bien limitada, bien austera, bien como nos habíamos apegado a los compromisos. Al mismo tiempo es imposible luchar contra la cantidad de plata que estaba circulando. Es que ir a jugar al juego ese de los que tienen la plata no te sirve de nada. Entonces, sí, yo siempre creí que, bueno, si lo lográbamos era precisamente llevando nuestra propuesta y así lo hicimos. Creo que en lo que más invertimos fue precisamente en las volantes que repartíamos y salíamos casa a casa y conversando con la ciudadanía. ¿Piensas que ese voto, y me refiero no solamente al tuyo, sino a nivel nacional, porque nadie se imaginaba la cantidad de diputados que iba a sacar? Vamos, eso es una realidad. Yo lo he hablado con Juan Diego. Es real, exacto. Con Gabriel, eso fue como una sorpresa. ¿Qué tanto de ese voto fue a favor de los candidatos y qué tanto fue en contra de un sistema del cual ya la gente estaba harto? Porque yo diferencio los circuitos grandes de 3, 4, 5, 7 diputados, lo diferencio de los uninominales y los binominales, que creo que sí es mucho más personal el voto. Pero acá en la capital hubo candidatos que ya habían dejado de hacer campaña y se despertaron el 6 de mayo y le dijeron que había ganado. O sea, ellos no sabían que habían ganado porque nunca hicieron campaña, pero ustedes que están en el interior, en circuitos más pequeños, siento que el voto sí era más de ustedes los candidatos y a medida que los circuitos o la circunscripción electoral iba creciendo, era más a favor, digamos, de lo que Vamos representaba, de lo que Juan Diego y Gabriel representaban y también en contra de un gobierno y de un sistema, porque yo creo que es importante hablar de que no solamente era ese gobierno, que para mí fue desastroso, pero parte de un deterioro del sistema político que yo siempre he dicho y reitero, es un sistema que colapsó y que tenemos que ver cómo. Mira, yo creo que fue una mezcla de todas esas cosas. Por un lado, Juan Diego y Gabriel hicieron un trabajo extraordinario desde la asamblea y eso devolvió esperanza. Se conjugó con un momento donde tenías una asamblea que no había discusión fuera de la que daban los independientes, porque todo era en favor del gobierno. Claro. Así que no había mucho más por dónde. Creo que la asamblea, eso es lo que diferencia la asamblea anterior precisamente de esta otra asamblea en la que estamos ahorita mismo. Pero también en Santiago había eso, o sea, había mucho descontento. Estaba el tema de la votación también por el contrato minero y demás. Sí. Y ante ese descontento, pues surge una figura de repente por independiente, que mal que bien siempre ha estado en Santiago. Sí se conocía, estaba conocida por la gente, pero siempre desde una faceta muy personal, muy particular. Claro. Muy normal. A la final yo digo, yo salía de mi trabajo, iba al súper, regresaba, se ayudaba, que hemos ayudado mucho desde nuestra empresa, sobre todo en la parte de salud, de educación y deporte, pero siempre como que sin tener que hacer mucha campaña de ello, porque nunca he sido muy partidaria de eso. Entonces, al momento de salir a la calle, me acuerdo, por ejemplo, de un día que llegué a una casa y una niña sale y me dice, es que usted no se acuerda de mí, de verdad, o sea, yo bien honesta, dije que ahorita mismo se me escapa. Y me dice, es que usted hace como 10 años me pagó los taquillos para un campeonato que yo iba y yo jugaba. O sea, y esas cosas de verdad que a mí, y soy súper emotiva, entonces me llenaban como de muchísima... ¿Y lo hiciste? Cuando lo hiciste no lo estabas pensando no, nada. Es que recordemos que eso solo era un año anterior. Eso, entonces te llena, realmente te reconforta ver que esas cosas pues las sientes. Y eso también fue un incentivo, porque había días muy difíciles durante la recolección de firmas y ni qué decir durante la campaña, pero siempre había algo que te daba como ese impulso para decir, no, vamos. Y o sea, había momentos de duda, me imagino, ¿no? Hasta el mismo día de las elecciones. Yo llegué a votar, mi centro de votación es la Escuela de la Primavera, y cuando yo llegué había de un partido un montón de personas con los suéteres y demás, y de otro partido el otro montón. Yo cuando vi eso, yo dije, ups, pero entré a votar. Salgo de ahí, me voy para Canto del Llano, acompañada a mi suplente, otra de las escuelas más grandes, y lo mismo. Cuando yo salí de ahí, me preguntan, hey, ¿te pasa algo? Y yo dije, no, todo bien, pero mi mente iba a pensar que nosotros estamos más perdidos que perdidos en estas elecciones, pero ni modo, me quedo con lo bueno. En lo que yo iba pensando así, Rómulo, escucho que me llama una voz de una chica, ¡Hey, Janine! Y cuando yo me volteo,
Estaba todo un partido así. Y me dice, y que yo quiero una foto contigo. Y se quita el suéter y se viene a tomar una foto conmigo. Mismo es. En ese momento yo dije, ¿sabes qué? No estamos tan perdidos, todavía hay chance, así que vamos para Es el que conteo en la tarde. en esta elección que acaba de pasar, yo creo que muchos mitos como que se desvanecieron o se destruyeron, porque uno, el que te mencionaba antes, la famosa estructura, ¿no? Por No, supuesto. que no tienen estructura, no Mil pueden veces ganar, lo no sé qué. mencionaron. Quedó en el piso. Y lo otro es eso, porque a mí me decían desde la elección pasada, hay que tener presencia en los centros de votación, porque eso ayuda a que la gente que no sabe por quién va a votar, entonces vota por la persona que cree que va a ganar y eso lo define la cantidad de gente que tienes ahí. Esa gente que está ahí, con suerte, sobre todo en los partidos más grandes que tienen más plata, o candidatos que tienen más dinero, esa gente muchas veces está pagada para estar ahí. Esa gente no es que están ahí porque aman a su candidato, sencillamente están ahí porque se van a ganar una cantidad de dólares ese día y como dices tú, se quitan la camisa y se toman la foto Sí, contigo. con un esfuerzo monumental, nosotros sí nos preocupamos fue de tratar de tener algún voluntario que nos apoyara en las mesas de votación. Claro. Pues sí tuvimos que pelear varias Para cuidar, eso es mesas para cuidar el para voto. cuidar el voto. Ajá, ahí nos echamos un buen par de peleas, pero también en otras pues ganamos de una manera abrumadora, por así decirlo, y era, pues no sé, primera vez que una mujer era electa en el En el 9-1, 9-1, ajá. más por independiente, Independiente, sí. y primera vez que el partido que en ese momento era de gobierno pierde las dos Yo curules, estoy ¿no? claro Así que el que, PRD nunca había pero perdido así las dos como curules. fueron, ok, logramos, yo así mismo siento hoy en día esa responsabilidad sobre los hombros. Yo todos los días me acuesto y me levanto pensando cómo puedo apoyar a mi circuito y al país en general, porque siento una gran Pues, responsabilidad. esa era mi siguiente pregunta. Ya ganaste, me imagino que tuviste un sentimiento encontrado, pero de mucha felicidad de que habías logrado un objetivo. Como dije anteriormente, no es lo mismo para ti hacer campaña con todos los roles que tiene que para un pelado de 22 años o de 23 años que está haciendo campaña, que no tiene esas otras cosas que tiene que estar haciendo que tú y yo sabemos cuáles son, como madre, empresaria, esposa, etcétera. Entonces, llegas a la asamblea, ¿ok? Con muchos más diputados de lo que tú creías que ibas a llegar. Sí, Creo que es algo más positivo todavía porque me imagino que te sentiste, no más voy solo, acuerpada, voy con un exacto. grupo de guerreros, de gladiadores que vamos a cambiar esta vaina. Me imagino que ese era el pensamiento en ese momento. Llegas a la asamblea, ¿cómo ha sido realidad versus expectativa de estar ahí adentro ahora? Porque ya tú no eres la no política que no, ya tú eres política. Yo Ya- cuando le digo a la gente, no, que yo no soy político, no, pero bueno, ¿qué te pasa a ti? Sí, eso ¿Te me has lo corrido tres Ajá. campañas? No, está bien, pues sí, soy político, pero no Exacto, vengo del sistema político, no vivo del sistema político, no dependo del sistema exactamente, político. Tú tienes esa fortaleza también, que tú exactamente. no dependes de eso. Tú puedes irte para tu casa mañana y no pasó nada. Hay gente que no, hay gente que depende del sistema y lo tiene que defender. El sistema como Exacto. está, ¿Cómo está? como está. Ojo. Sí, pero en el mes de junio, por ejemplo, yo sí tenía muy claro que la felicidad de haber sacado muchos más diputados y conformar esa bancada independiente Vamos, si bien era la más grande, no teníamos la mayoría de los votos. Entonces iba como muy encaminada y de hecho lo vimos el 1 de julio con la conformación de la Junta Directiva y las votaciones, la Secretaría, la Y que Subsecretaría y me demás. pareció Entonces creo que ese, absurdo lo que pasó, pero bueno, pasó. pero pasa y es un Pero fue poco como un balde de así, agua ¿no? fría, de que, bueno, Exacto. tenías toda esta cantidad de diputados y, es más, la bancada, creo que es la bancada más grande sin tener Es la más mayoría. grande, pero no tenemos la mayoría. Y muchos se dicen en la asamblea y dicen, es que aquí lo que cuentan son los votos. Así Entonces, mismo. pues a la final es una realidad que tenemos que manejar y que ver. Y hay que empezar entonces a enfocarse precisamente pues como bancada en hacernos sentir, en poder seguir luchando por las cosas importantes. Yo creo que hay muchísimos retos de por medio para poder brindar solución a todos los panameños. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido, para bien o para mal, desde que llegaste a la asamblea? Porque desde afuera, ¿cómo yo lo vi? Yo lo vi como que el voto independiente logró la bancada más grande dentro de la asamblea. Pero se unieron todas las fuerzas anti-independientes o anti-Vamos, como le quiera llamar, bueno, está Vamos y está Moca, que tienen un par ahí, para garantizar que los que quieren hacer los cambios no tuvieran el control de las comisiones ni de la asamblea. Se pusieron de acuerdo los, digamos, los tradicionales y casi que esquinaron a Vamos y no le permiten, o no, yo siento que no le han permitido
hacer muchas cosas que hubieran podido haber logrado si no hubiera habido este acuerdo entre todos contra Vamos, ¿no? Un poquito así se vio desde afuera, ¿no? Y eso que hicimos un esfuerzo sobrehumano desde adentro para lograr igual tener presencia en las juntas directivas de varias comisiones y se logró. Sí. Pero eso definitivamente fueron momentos donde tuvimos además muchísimo aprendizaje para lograr esos consensos y poder estar ahí y entonces poder vigilar y conformar pues a la final lo que ahí se da, ¿no? Pero lo que es una realidad es que a la final la Junta Directiva pues maneja todo lo que tiene que ver con el Pleno, cómo se van a dar los debates en segundo debate, cuál va a ser el orden del día y demás, entonces ahí no ha habido como que tanta compenetración al respecto. Y estando adentro ahora, desde cuando Vamos logró esta cantidad de diputados, se generó una expectativa enorme. Esa expectativa sigue estando ahí. Hay mucha gente que entiende la realidad, que Vamos, por no tener mayoría en comisiones y no tener mayoría en la junta directiva o no controlar, entre comillas, la asamblea, se le hace difícil lograr cosas que quisiera hacer, ¿no? Vamos a cambiar el reglamento interno, este sería el que a nosotros nos gustaría, bueno, pero el resto de la gente no quiere, o vamos a lograr esto, el resto de la gente no quiere. Entonces, ¿qué riesgo hay de que no se cumplan las expectativas, no porque Vamos o los diputados de Vamos o los líderes de Vamos no quieren, sino porque no pudieron por el sistema político como funciona, de que eso el día de mañana les trabaje en contra? Yo tengo mi teoría de que dependiendo cómo se manejen las cosas, puede trabajar a favor. Exactamente. Esta vez denos la mayoría, pues, para poder realmente hacer las cosas que hay que hacer. O sea, no nos dejen en Es 20. que es así. Ya, yo creo que todos los panameños entendieron la gran diferencia entre ser la bancada más numerosa y tener la mayoría para poder tener el control de alguna manera para positivo dentro de la Asamblea Nacional, que tendrías que tener 36 o más. Dicho eso, igual nosotros estamos haciendo nuestro trabajo desde adentro. Claro. Ha costado, porque también hay que entender que a la final muchas veces tienes que buscar ese entendimiento con otros diputados, con otras bancadas, para que los proyectos avancen, para que se puedan debatir. Sí, hay que Desde la jefatura yo trato de insistir para que los proyectos se prohijen, se puedan dar primer debate, podamos llegar a un segundo debate. Hay leyes de la República ya presentadas por la bancada independiente, por diputados de esta bancada. Ayer, casualmente, la ley del cáñamo fue sancionada por el presidente de la República, pero hay otras muy, muy interesantes, como la ley del derecho humano al agua del diputado Lenín Ulate, que regresó siendo vetada y estamos analizando. Y yo creo que en eso, pues, sí se puede lograr. A través de las citaciones a las autoridades, muchas veces hemos visto oposición a citar a algunos, pero también mucho apoyo de otros diputados en el momento que hay que citar a ciertos ministros. Entonces yo creo que eso es parte de lo que estamos haciendo. Hemos tenido encontronazos grandes, como cuando se quieren hacer las cosas de una manera que no es la correcta. Eso pasó en el debate del presupuesto, claro. Altas horas de la noche, y me cuartas el derecho que tiene todo diputado a poder debatir. O sea, eso es inadmisible y por tanto se denuncia. Pero bueno, y de otros pequeños errores que tenemos que ir aprendiendo día con día y seguir trabajando para adelante. Lo que yo sí me quedo es con algo, Rómulo, que a pesar de toda la campaña en contra de Vamos, a pesar de que hemos cometido errores y que hay que entender que de ellos hay que aprender para seguir mejorando, lo que sí es una realidad es que en todo este proceso de aprendizaje nosotros también estamos encontrando el canal para poder mejorar y poder demostrar a la ciudadanía que el trabajo se está haciendo y que lo que se está haciendo está completamente alejado de otro tipo de escándalos que estábamos usualmente acostumbrados. Claro. Aquí, por ejemplo, si comparamos el debate de la ley de la Caja del Seguro Social versus el debate de la mina, aquello fue pim, pam, pam, aprobado, vamos, ¿qué hubo de por medio? Nada más los actores lo saben. Así es. Aquí hubo debate, aquí se trató de tener consenso y después se argumentaron y se debatió a lo interno. No lo mismo, entonces creo que es muy diferente el escenario. Yo estoy de acuerdo contigo. Y no es lo mismo, aunque no tengas mayoría, 20 es más que 4, o sea, por supuesto. 20 pesa más que 4. Y en un debate, 20, hablando media hora, pidiendo segunda vuelta, argumentando y presentando argumentos sólidos, también tiene mucho peso. ¿Tú sientes que hay una campaña en contra de Vamos? Por supuesto. Yo estoy clarísima de que, sobre todo algunos que aprovechan los momentos, dependiendo de lo que se dé en la asamblea, para criticar o para quererse dar ese autobaño de salvación cuando han tenido la oportunidad anteriormente y no han hecho nada. Sí. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, pero ahora te quieres dar como ese golpe de pecho, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es parte de la campaña que se orquesta muchas veces afuera. Yo creo que,
y voy a hablar nuevamente de, no me gusta hablar de partidos tradicionales, sino de políticos tradicionales, Exacto. yo creo que ellos van a ver cada momento o cada oportunidad en donde Vamos cometa un error para lograr atacar a Vamos, hacer una campaña contra Vamos, amplificar el error para que parezca más de lo que realmente fue Exacto. y tratar de decir, miren, ve estos tipos que lo que eran los santos, no sé qué, como que tienen un doble estándar para Vamos. Vamos tiene que comportarse como si fuera, no sé si el Papa o qué, pero, y la realidad es que el día a día a veces uno toma decisiones o uno se emociona, lo que sea que pase o que pueda pasar en un momento Y a dado. la final todos somos humanos. Todos somos Creo humanos. que cometemos errores todos los días, pero hay que aprender de ellos, sobre todo, y mejorar y seguir encaminados de cuáles fueron nuestros compromisos con la ciudadanía, nuestros compromisos a lo interno de Vamos y seguir trabajando. Y principalmente para mí es trabajar con integridad, más Sí, allá de cuando te ven, cuando no te ven. Y yo soy fiel creyente que a la final los resultados van a demostrar de que sí se puede hacer política de la manera correcta, sí se puede seguir demostrando que la buena política sí existe y con ello, bueno, pues poder impulsar en el 2029 a que muchos más lleguen a la Asamblea y de repente entonces podamos tener todavía mayores logros. yo lo veo igual. O sea, yo creo que es esa esperanza de lo que pueden hacer 20 diputados y de lo que no pueden hacer por no tener mayoría, quizás sea lo que impulsa a la gente a decir, ok, hey, vamos a darle la mayoría a esta bancada o a este, no quiero ni hablar de bancada, porque puede que haya otros diputados de otros partidos o de otros movimientos que nazcan en el camino, o vendrán otros independientes, porque ustedes todavía no saben si van a ser partidos, si no van a ser Claro. partidos, pero vendrán otros que compartan, digamos, los ideales o valores Exactamente. Así que eso es lo importante y seguir trabajando en esa línea sin perder el norte siempre. bueno, y hablando de eso que mencionas, primero quiero hablar antes del tema de la ley de la Caja del Seguro Social. O sea, pues ese fue un debate. Tú dijiste algo que es verdad. Fue un contraste muy distinto a lo que se dio con la ley del Del tema contrato minero. minero. Y acá hubo un debate robusto, un debate que inclusive creó conflictos no solamente de una bancada y otra, sino dentro de las propias bancadas, ¿no? Eso yo siento que es normal que pase. Este tipo de discusiones a veces hacen que ciertas personalidades afloren o lo que sea. Pero Exacto. en ese sentido, no tú, bueno, tú como Vamos, porque creo que a ustedes le dieron libertad de votación como bancada, ¿verdad? Fue una Ahí no hubo decisión. línea, ¿verdad? No, es que a la final fue una decisión a lo interno. O Ujú. sea, nosotros antes de grandes decisiones, pues hablamos primero y decidimos, en cada momento hemos decidido si vamos a votar juntos o si cada uno va a tomar su decisión a Ujú. conciencia. Esta fue una ocasión más. Lo decidimos y a lo interno de los 20 diputados decidimos que íbamos a votar de manera independiente, pero por lo que argumento, o sea, la final es porque cada uno tenía su convicción o sus Sí, argumentos tú puedes creer y que esto sí y esto también no. O sea, porque hay un punto de inflexión a lo largo de este proyecto de ley de reforma de la Caja del Seguro Social y es que se trabajó mucho desde el inicio en un proyecto de ley que llega a la Asamblea donde se trata de aportar, fueron muchísimas horas de trabajo de yo sé. nuestros asesores y nuestro como bancada para aportar a través de los comisionados en ese primer debate. De hecho, el proyecto, el texto único que llega a segundo debate, yo considero que era un bastante buen proyecto de ley. El que llegó a segundo debate, el que se aprobó en primer debate. El que se aprobó en primer Ajá. debate y llega a segundo debate. Había muchísimo aportado por la bancada ahí en temas de gobernanza, administración, con el tema de que no se privatizaran los fondos. En fin, mucho venía de la escucha ciudadana que se dio desde la Asamblea y se incorporó allí. En el El primer problema es que en debate. segundo debate Desvirtuaron. se desvirtuó por completo, a mi criterio, gran parte del proyecto. Entran las propuestas de modificación, ahí, como señalas, igual dentro de las bancadas o fuera de las bancadas, cada uno argumentaba desde su perspectiva que podía ser lo mejor. Yo hoy por hoy creo que nadie tiene una verdad absoluta. Ok. Espero que definitivamente quienes han creído y apostado por el modelo que se ha presentado, pues de una u otra manera
cumpla con los objetivos que para mí eran principales en esta reforma, y era que tenemos que tener pensiones dignas y obviamente sostenibles a lo largo del tiempo, pero también salud de calidad para todos los panameños, porque donde tú tuvieras medicamentos a disposición y una atención de calidad, como si estuviéramos llegando a cualquier clínica privada o cualquier hospital privado, definitivamente quitábamos un dolor que los panameños viven a diario en nuestras instalaciones de salud. Sí, yo siempre he pensado, y lo decía en la campaña, que mi posición no era que había que ir a cambiar las paramétricas. Quizás eso se podía analizar, pero para cambiar las paramétricas primero tiene que estar justificado por qué las vas a cambiar. Y cambiar las paramétricas o aumentar la edad de jubilación, lo que implica es que el gobierno tiene que poner menos plata. Al final del día es eso, o sea, que el gobierno en vez de poner 1.000 millones, pone menos y se va cerrando la brecha en el camino de lo que tiene que poner el gobierno, ¿no? Y veníamos de una ley que decía que había que aportar también, la ley 51. Correcto. ¿Se cumplió con eso en todas las administraciones pasadas? No se cumplió. No se cumplió. Entonces hay que ver ahora qué pasa, porque podemos escribir, y hay leyes en este país que no se cumplen. No puede, pues, sí. Quedan letra muerta ahí. Y el gobierno, si el gobierno no tiene la plata, no va a poner la plata, para que sepas, o sea, no la va a poner. Entonces, exactamente. Pero bueno, yo pienso que a la final, un análisis que yo hago como jefa de la bancada es que a la final nosotros estamos haciendo una oposición, Rómulo, pero una oposición responsable. No se trata de haber llegado, y eso que el presidente de la República no lo ve, porque yo cada vez que lo escucho y habla, él dice que somos oposición por ser oposición, pero no, y lo hemos demostrado hasta con números. O sea, lo que es bueno, lo hemos apoyado. Ha habido ratificaciones que se han apoyado. Hay otras que llegan, no hay por dónde, y entonces hay que oponerse a eso. Y eso está bien, porque ese es el rol de la Asamblea. Eso es una oposición constructiva. Sí. Pasa que la gente está acostumbrada a que si le rechazas una nominación, exactamente, está en contra, esto es político. No, pero mándame a alguien que valga la pena y yo te lo voy a aprobar. Pero... Exacto, y después entonces tampoco puedes promover ese discurso de que, porque apoyamos esto, entonces es que estamos con el Ejecutivo, pero si vamos en contra, no es que entonces estamos haciendo o somos no sé qué o vamos con otra bancada. No, nuestras decisiones son propias e internas. Después el que se sume, bienvenido sea. Ahora, ustedes no estaban, obviamente, a favor del incremento de la edad de jubilación, ¿no? Correcto. Tú votaste en contra en el proyecto, ¿verdad? Yo voté en contra del proyecto. Mi pregunta es, y no es que estoy a favor, ni estoy diciendo que estoy a favor o en contra, porque es un tema que creo que hay que analizar y como ustedes creo que han dicho, preséntame los números, dime la justificación, cómo vamos a garantizar que esto se... O sea, ¿es esto sostenible sin haber modificado la edad de jubilación? O sea, ¿es sostenible en el tiempo el dinero que tienen que poner? Porque aquí, en general, digo, a mí hay muchos artículos que tienen que ver con cómo opera la Caja del Seguro Social, que creo que algunos fueron de los que ustedes habían presentado. No sé si se mantuvieron, el tema de la gobernanza y todo lo demás. Creo que eso mejoró. La gobernanza quizás no es lo que ustedes querían. Exacto. Pero bueno, se mejora. Hubieron mejoras. No, hay que también que reconocer exacto. que atreverse a hacer cambios a la ley de la Caja del Seguro Social, también hay que reconocer que es un esfuerzo del gobierno, del presidente, como lo quieras ver. Por supuesto. Pero mi pregunta, la mía personal, es cómo nosotros garantizamos que esto sea sostenible en el tiempo sin hacer cambios a la paramétrica. Y no es que estoy diciendo que hay que hacerlas ahora mismo, pero... Que de hecho se hicieron, porque la empresa privada sí está asumiendo un 3% adicional escalonado y es parte de las paramétricas. Se pospuso de alguna manera lo del aumento de la edad de jubilación. Para mí había varias cosas importantes en el camino. Le preguntamos al director cuál sería la proyección de la sostenibilidad si no se aumentaba la edad de jubilación. Hablaba de 35 años. Okay. Yo creo que hablar de que querías aspirar a aumentar 3 años la edad de jubilación porque querías una proyección a 2000, no sé cuánto, eran más de 100 años a la final, era un poco demasiado ambicioso, por así decirlo. En este momento. En este momento, por la situación que tenemos en el país, donde el desempleo está en cifras muy altas, la informalidad también, donde siento que no se lograron los objetivos en cuanto a cómo atraer a esos independientes para que realmente coticen. Para mí eso era... Más que ser obligatorio y punitivo meramente. Entonces, eso debió ser uno de los objetivos. Ese fue algo por lo que yo tampoco estaba a favor de esto. Y por otro lado, porque tenemos un sistema que para mí es muy favorable para las personas que ganen un buen salario, por así decirlo, de 1.500 hacia arriba. Claro. Pero no es la realidad, y no es la realidad de casi un 70% de los panameños, pero aún dentro de eso, bueno, había
quienes argumentaban a favor o en contra. Esa fue una decisión muy personal, muy consultada y muy pensada. No, yo me alegro porque estoy seguro que, y me atrevo a decir que la mayoría de las personas que están criticando a favor o en contra no se han leído la ley. O sea, esa es la realidad de nuestro país y creo que muchos Y todas países, sus modificaciones. y todas sus modificaciones. Entonces, yo creo que hay gente que todavía, creo que hay gente en la asamblea misma que todavía no sabe realmente qué es lo que dice el documento final que El se aprobó. Y eso proyecto. ahora viene un proceso de aprendizaje y de que la gente entienda qué es lo que dice el nuevo proyecto de ley. Se trató de garantizar de alguna manera esa tasa de reemplazo. A mí me llamó mucho la atención que en todo momento, y está en mis argumentaciones en cada uno de los debates, que el director tenía una oposición férrea porque decía que no se podía equiparar ni mucho menos establecer una tasa de reemplazo con este nuevo modelo. Se hizo para de alguna manera llegar al consenso con otros diputados, pues un artículo, pero se condicionó de una manera que también vamos a ver qué tanto pues, permite que cualquier panameño que haya cumplido con 240 cuotas y tenga un salario por debajo de 1.000 balboas tenga un 60% de lo que vendría a ser su pensión equivalente al sistema solidario. ¿Qué rol juega Juan Diego en todo esto? En Vamos, ¿qué relación tiene Juan Diego? Bueno, yo sé que ustedes ahora hicieron una elección, esto salió en los medios. Correcto. Él es presidente del coalición. movimiento, ¿no? De la coalición Vamos. Hay una junta directiva. Tú eres parte de la junta directiva, entiendo. Sí, porque hay un puesto para la jefatura de la bancada, así que mientras sea la jefa de la bancada... Ocupas un puesto en la directiva. Correcto, así es. Así que bueno, él es presidente en estos momentos, Gabriel es vicepresidente y creo que poco a poco entonces la coalición o el movimiento va teniendo una mayor organización para permitir precisamente que muchas personas que están afuera diciendo, hey, yo quiero ser parte de esto, pues poder tener claridad de cómo vamos a estar trabajando. Creo que un paso muy importante es ahora ver todo el tema de las reformas electorales. Sí. Ya se está ¿Y trabajando en eso. Hay? Y cómo vengan esas reformas también. Sí, yo creo que en base a lo que se haga o no se hagan las reformas, le va a tocar a Vamos decidir si participan como partido político o se mantienen como movimiento, como coalición en las próximas elecciones, ¿no? Yo lo he dicho y creo que lo conversé con Juan Diego la vez que él estuvo en el podcast, de que sería bueno lograr un mecanismo mediante el cual puedas participar como movimiento político sin ser partido político. Hay otros países que lo sin tienen. Sin las desventajas esas que hay a veces cuando te... Exacto, pero hay que ver, por fuera, ¿no? Porque por ejemplo lo que se oye desde ya es que obviamente los partidos vieron dónde iban a querer de alguna manera implementar otra narrativa en ese reglamento y tenemos que ver cuáles son las reglas que quedan para el juego. Yo no tengo la menor duda que los que están ahí van a tratar de hacer lo posible por evitar que haya cualquier cambio a favor de Vamos o de los independientes. Ellos van a hacer lo posible por joder a Vamos o por joder a los candidatos de Vamos. A los independientes, en general. Sí. Correcto. Y mucho lo vimos con el tema del voto plancha. Sí. Ese fue algo que no quisieron cambiar en las reformas. Yo recuerdo haber... Se había hecho esa lucha por quitar el voto plancha, no, se queda, y en el momento que entonces salimos a jugar bajo las mismas reglas del juego, no, es que esto no me gusta, es que esto no debía ser, esto no podía ser, o sea, era todo como que, pero si eran tus reglas. Es que adopta las reglas para beneficiarte a tú y al final sin querer estás beneficiando al otro. Exactamente. Bueno, yo creo que vamos a ver algo de eso en las reformas electorales, ojalá que no sean tan bruscos o tan evidentes en el objetivo de minimizar la capacidad de los independientes de competir en mejores condiciones, porque al final se trata de eso. Exacto, se trata de buscar que sea mejorar el sistema, no buscar que beneficie a quién, sino que todos puedan tener oportunidad en igualdad y equiparar esa oportunidad. ¿En la asamblea ustedes sienten que Juan Diego y Gabriel les hace falta o ustedes creen que el que ellos no estén permite que haya desarrollo y crecimiento dentro de los diputados que hoy en día son de Vamos? Son ambas cosas, o sea, definitivamente el estar nosotros, somos nuevos llegando a la Asamblea Nacional, cada uno encontrando su espacio, desarrollándose dentro de sus propias personalidad y capacidades, permite eso. No están Juan Diego y Gabriel que cumplieron con no buscar esa reelección. Creo que igualmente hubiera sido muy interesante tenerlos a ellos, no lo voy a negar. O sea, hubiera sido algo diferente, ¿no? Algo diferente. Así que... hablando de eso y de cómo se conforma la coalición y de lo que la gente espera, ustedes hace unos días
llevaron adelante un proceso de suspensión, ¿no? Ustedes suspendieron a dos A dos diputados, a Betseray y Walkiria, por el enfrentamiento ese que hubo ahí. Bueno, que yo me imagino que eso pasa todos los días, pero bueno, este fue en público y los otros son en privado, pero bueno, fue la realidad. Se montó una campaña, como tú has dicho, Por supuesto. en contra de Vamos, tratando, como ya yo dije, de elevarlos a un nivel, un estándar de comportamiento X. Y no sé si eso obligó o causó que se diera el proceso este, pero más de hablar de las personas o del proceso, o cómo va a quedar, o cuáles son las implicaciones, mi pregunta es si esto es algo que obedece a la presión externa o es algo que realmente obedece a esos lineamientos, valores, Sí. bajo los cuales ustedes han definido que se van a regir, sean o no sean partido político. 100%, Rómulo. Lo que pasó fue posterior a la asamblea que nosotros tuvimos el 22 de febrero, Okay. una asamblea donde todos los que estábamos habilitados para votar, y eso incluía a todos los electos, tanto para la Diputación como los gobiernos locales, fuimos parte del proceso de construcción de los estatutos de la coalición y del código de ética. Okay. Y ese día, en esa asamblea, se votaron ambos y se aprobaron ambos por mayoría. Entonces, eso nos da como el enmarque para poder saber cómo manejar situaciones que vayan en contra de lo que cuando apenas íbamos a ser candidatos y fuimos, que decidimos involucrarnos en la coalición Vamos, firmamos. Porque eso lo hemos firmado muchos de los que hoy en día siguen siendo ciudadanos, fueron candidatos y firmaron su carta de compromiso. Entonces, ¿para cuánto más la responsabilidad que tenemos las autoridades electas de cumplirlos? Y ahí está claramente estipulado trabajar con honradez, con profesionalismo y sobre todo con integridad. Entonces, yo creo que el tener la aprobación de este código de ética y que ahora las denuncias se puedan presentar y se establezca un comité que sea quien lo resuelva de una manera independiente a la propia bancada o a la propia junta directiva de la coalición va a aportar mucho en positivo, que es algo que no hemos visto de repente pues en otros que están hoy por hoy queriendo echarle leña a este asunto, que yo pienso que si bien fue una situación que no nos representa y que no representa los valores con los que estamos trabajando, pues simplemente debe ser analizada por la comisión y emitir entonces o no, después del análisis, pues si existirá algún tipo de sanción y qué tipo de sanción. O sea, lo que estás planteando es que los que están en la bancada de Vamos saben que hay estas reglas, Correcto. que hay este código bajo el cual se tienen que regir y no debe ser sorpresa. Para nadie, y no solo en la bancada como diputados, no debe ser sorpresa para nadie, ni en las alcaldías, ni los representantes. Porque también aplica Todos para las hemos autoridades suscrito, locales. correcto, todos hemos suscrito los compromisos, vamos desde nuestra etapa como precandidatos, mucho más siendo candidatos y por supuesto ahora dándole legitimidad al momento de que se aprueba en la Asamblea el 22 de febrero. Ok, hoy para ti, como diputada del 9-1, o sea, ¿cuáles son los temas que, aparte de Vamos como coalición, o sea, para ti, ¿cuáles son los temas más importantes, o sea, que más te llenan, que más te apasionan, que son parte, digamos, de tu objetivo o de tu causa como diputada? Mira, a nivel de fiscalización, que hay mucho por hacer, definitivamente nosotros tenemos cualquier cantidad de obras, no solo en el 9-1, en la provincia de Veraguas, que quedaron por más de 10 años. O sea, han pasado 2 y hasta más administraciones que se habían iniciado las obras, quedaron ahí tiradas. Eso no es que pierde el Estado. Yo las conozco, pierde la gente. Perdemos todos los santiagueños y, por ejemplo, te puedo mencionar todos los estudiantes del IPTV que han visto por 14 años esa obra paralizada. Además, el IPTV se supone que va a ser un instituto regional. Entonces, yo pienso que, bueno, así como esas carreteras, tenemos problema con la ampliación del alcantarillado, que ya amerita una segunda fase. En la parte del acueducto, si bien se amplió la potabilizadora, seguimos teniendo falta de agua potable, pero ese es un problema no solo de Santiago, sino lamentablemente a nivel nacional. Entonces yo creo que hay que ser muy serios en cómo se va a afrontar eso, es un reto país y que no solo los diputados vamos a encontrar la solución porque aquí hay que trabajar de la mano con el Ejecutivo. Pero para mí es fundamental el que se voltee la mirada al interior, a dónde voy, con quién hablo. Yo
trato de poner a Santiago de Veraguas en la palestra porque ha estado muy, muy en el abandono y necesitamos que realmente se le invierta acorde a su población y acorde a lo que el sector privado invierte en la provincia de Veraguas. Porque prácticamente lo que hemos crecido lo hemos hecho por los propios santiagueños, por los propios veragüenses, sin apoyo de nadie más. Exactamente. Y entonces no, ya es momento de que las autoridades dejen de priorizar hacia otros lados o de enfocarse solamente en la capital, que digo, amerita resolver todos los problemas, Sí. pero también entonces querer ver hacia el interior del país que tiene muchísimas necesidades. Sí, yo reconozco que el Ejecutivo tradicionalmente ha dejado en segundo lugar no solamente a Santiago, a la provincia de Veraguas, sino al interior de la República. Correcto. Y es bueno tener a diputados del interior presionando y exigiendo que el Ejecutivo le preste atención, porque no solamente se trata de hacer obras en donde hay más votantes, porque estoy pensando en las elecciones del 2029. Exactamente. O sea, hay panameños y panameñas en Santiago, hay panameños y panameñas en la provincia de Veraguas, en el resto de la República de Panamá, algunos lugares con más, otros con menos votantes, pero eso no es lo que puede definir o no la decisión, o lo que debe definir o no la toma de decisiones del Ejecutivo, porque se habla mucho de reactivación económica, pero la reactivación económica yo no la he visto. Yo tampoco. No la estoy viendo. Siento que la economía está detenida por las razones que sea. No estoy culpando a nadie, pero es una realidad que se vive en la calle. Y para el interior de la República es todavía más difícil lograr esa reactivación sin lugar a dudas. Económica. Sí. Entonces, fue el eslogan de campaña. Y suene bien o mal, es la realidad. No se siente la reactivación económica y el famoso chen-chen no ha llegado al bolsillo de nadie. A nadie. Y por otro lado, viniendo del sector construcción, conozco bien la problemática y sigo sin entender cómo estamos en el mes de marzo, o sea, desde el 1 de julio del año pasado, y que no se haya hecho nada por ver qué está pasando y cómo reactivarlo cuando tienes más de 6.000 empleados que quedaron desempleados precisamente, y eso solo hablando de provincias centrales y Chiriquí. Entonces yo creo que la situación es bien grave y no se le ha dado la prioridad que amerita en este caso. Yo pienso igual que tú, y hay gente que dice, no, pero es que están atendiendo el tema del seguro. Señores, tú puedes atender el tema del seguro. Exacto. Y simultáneamente garantizar que no destruye el sector construcción, que es uno de los que más empleos genera a nivel nacional, no solamente en el interior de la República, sino a nivel nacional. Pero en el interior del país hay una peculiaridad, que el déficit habitacional es una realidad. Así mismo es. Entonces eso no podemos dejarlo a un lado. Y no se ha visto. Y como señalas, a mí me parece increíble, porque es que lo escucho mucho. No, es que estamos con este tema. O sea, ¿qué te prohíbe poder trabajar en simultáneo? Para eso tienes ministros de todos, o sea, cada uno tiene que estar trabajando en lo suyo, porque estamos viendo una sola cosa, ya nada más hay que enfocarse en eso y el resto no existe. Esa ha sido una de mis críticas constructivas. Sí, sí. Que yo entiendo que el gobierno se atrevió, y me parece fantástico, a hacer cambios que eran requeridos y ojalá han sido más profundos, pero se dio un paso adelante en el tema de la caja del Seguro Social. Pero eso no puede ser a expensas, y eso no puede implicar que voy a congelar todo lo demás. Solo puedo hacer una cosa a la vez. Los gobiernos no funcionan así. Tienen que poder hacer varias cosas a la vez, y una de esas es mantener la economía andando o reactivar la economía. Y en Panamá sabemos la importancia que tiene el sector construcción, y me da tristeza decisiones que se dejaron de tomar o que se tomaron tarde y que trancaron la construcción. Porque hablo con la gente que está en la industria y me parece realmente ridículo lo que está viviendo. Con el tema de la caja del Seguro Social, habían muchísimos trabajadores que me llamaban de varias provincias del interior para decirme pero es que Yanin, si no tenemos trabajo, ¿qué vamos a estar pendientes nosotros de la ley de la caja del Seguro Social? Si no, nos vamos a llegar a jubilar. Y es una realidad. Entonces, yo pienso que sí hay que enfocarse mucho en priorizar, en enmarcar hacia dónde vamos y cómo lo queremos lograr, y trabajar en simultáneo en todas estas. Y sabemos que ustedes como diputados no son los que pueden tomar las decisiones de qué es lo que va a hacer o no va a hacer el Ejecutivo. A veces pueden presionar desde la Asamblea para lograr que estas cosas se hagan. Tú mencionaste anteriormente, cuando hablábamos de la caja, que para mí siempre en todas mis campañas, creo que el tema principal, aparte del económico, ha sido el tema del sistema de salud. Correcto. Para mí hubiese sido mucho más fácil y mucho más digerible, y todo lo que se ha hecho en la caja del Seguro Social, si hubiésemos tenido, o si por lo menos le diéramos a los panameños la expectativa
de que el sistema de salud, de que pueden irse a atender, del tema de las citas, del tema de los medicamentos. O sea, que ese tema para mí es un crimen con la cantidad de plata que nosotros invertimos en salud. Y tú que tienes ese conocimiento de enfermera y del sector salud, o sea, yo siento que todavía el gobierno, ningún gobierno ha entendido lo importante que es el sistema de salud para los panameños y lo mal que estamos. Y lo pésimo que estamos en salud. Es así. En la capital, por supuesto, pero cuando te vas al interior es peor aún. Y que mira, tiene muchas aristas ese problema y una de ellas sería la planificación. Nosotros no estamos trabajando enfocados en lo que es la parte de prevención y atención primaria. Si nosotros nos enfocáramos en ambas, lograríamos dar mayor calidad de vida a los panameños y lograríamos disminuir el gasto que tenemos en salud. Porque cuando tú no atiendes a un paciente, no previenes enfermedades, por ejemplo, metabólicas como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, que hoy en día va en aumento incluso desde nuestros niños. Tenemos más pacientes que llegan al hospital con enfermedades cardíacas, con insuficiencia renal. ¿Qué te puedo decir? Entonces, eso no lo estamos haciendo. Y por otro lado, el déficit que tenemos en atención. Aquí pides una cita, te la dan para dentro de 6 meses, 1 año, ya de repente el paciente hasta falleció en ese interín. Yo eso no lo entiendo. Yo hice una denuncia en los meses de, creo que fue en octubre, septiembre del año pasado. ¿Cómo es posible que suspendieron los cateterismos para los pacientes del interior del país? Cuando con un cateterismo a lo mejor tú determinas que ese paciente le pones un stent y tiene calidad de vida y no tienes que llegar a una cirugía de corazón abierto, que es mucho más compleja, peor recuperación y mucho más gasto. Entonces, debemos planificar, priorizar y poder ejecutar. Por eso te preguntaba que qué tipo de iniciativas tienen ustedes o tú para empujar o lograr que nosotros tengamos un sistema de salud en base a la prevención. Nosotros tratamos de constatarlo dentro de la parte de salud en esta reforma de ley de la Caja del Seguro Social, pero no soy tan positiva en cuanto a que me parece que faltó muchísimo para querer hablar de una integración. En esta ley no se veía con claridad cómo no se quiso establecer. Presentamos propuestas de modificación donde se establecieran estándares en la atención de calidad de salud y tampoco se quisieron tomar en cuenta. Entonces yo creo que ahí es importante eso y creo que sí es necesario. Mira, nosotros en Santiago tenemos una policlínica. Sin embargo, no tenemos un hospital de la Caja del Seguro Social. El hospital Luis Chicho Fábrega lleva toda la carga. El único hospital que tenemos de la Caja es en Soná. Pero ¿cómo el Distrito de Santiago no va a tener un hospital de la Caja? Yo soy proponente del Sistema Único de Salud, para que sepan. Lo he dicho en todas mis campañas. Es que a la final, por ejemplo, el Chicho trabaja un poco como esa integración. Exactamente. Y pudiera ser modelo de ella. Claro. Pero necesitamos hacer mucho más. Y tienes una policlínica donde ahorita mismo tenemos problemas con los elevadores, donde tenemos una unidad de hemodiálisis que los pacientes están mostrando cuáles son las deficiencias. Y tenemos una unidad. En el 2013... yo estuve acompañando a mi suegro por más de 1 año y medio a la unidad de hemodiálisis de Agua Dulce porque no existía en Santiago. Entonces yo creo que eso es parte de todo lo que vivimos como panameños cuando nos atendemos en el Seguro Social. Las historias, como te dije antes, en las campañas que yo he tenido a nivel nacional, o sea, las historias más tristes, más desgarradoras son siempre del sistema de salud. Las personas que viven, bueno, tú sabes que hay un déficit en salas de hemodiálisis. Yo conozco personas, me echan el cuento. Rómulo, por este déficit yo tengo que irme a hacer mi hemodiálisis a las 11 de la noche, a la hora que me toque. Yo viajo, me la hago. Cuando termino, pueden ser las 2 o 3 de la mañana. ¿Yo qué hago? Yo me voy a la estación de bus, a la parada, me acuesto a dormir en la parada. Ajá. Hasta que sean las 6, 6 y media, 7, agarro el bus y me voy para mi casa. Entonces, eso es inhumano, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Y yo no veo, y yo no estoy criticando solamente a este gobierno, no. Los gobiernos, el Estado le ha fallado de una manera penosa a los panameños. Y a mí lo que más me molesta, y lo tengo que decir, es la cantidad de plata que tenemos en Panamá invertida en el sector salud es para que tengamos el mejor sistema de salud de la región. Que me llamó mucho la atención, con todo este tema del debate de la Caja salió mucha información a tener en cuenta, porque se decía que el presupuesto de la Caja, lo dijo el director, el presupuesto de la Caja y del MINSA era casi igual. Sin embargo, la Caja,
atendía al 70% de la población y el MINSA al 30%. Imagínate. En conclusión, entonces, los ministros de salud han sido los peores administradores que yo puedo ver en esta vida, porque ¿qué han hecho? ¿Qué se ha hecho con eso? Si seguimos... Mira, se viven casos a diario y habría infinidad de ellos, pero de los dos más recientes y más cercanos que he vivido, ha sido que tenemos a una persona grave con necesidad de ser trasladada. La última fue una niña en un accidente, necesitaba ser trasladada desde el hospital Luis Chicho Fábrega a la capital, ya había sido admitida aquí para ser recibida, no tenemos ambulancia. Increíble, ¿saben? Entonces ese tipo de cosas no pueden pasar. El día que se pueda demandar al Estado por negligente, por no cumplir con algo que tenemos estipulado en nuestra Constitución, que es el brindar salud a los panameños, entonces ahí puede hacer que las cosas cambien. Pero aquí no pasa nada. A mí me y eso tiene que cambiar. Yo hago un llamado exactamente al órgano judicial, que también es independiente, pero hay que fortalecerlo y que aquí se empiece a ver que los responsables tienen que pagar las consecuencias de esto y de esta mala administración que hemos vivido, como señalamos, no es de un gobierno o del último gobierno, sino de todos los anteriores. Es de los estados. El Estado panameño le ha fallado a la población. Esa es la realidad. Y yo, bueno, como tienes ese background en enfermería, de lo toco, porque creo que es una causa que hay que seguir y seguir 100%. Y seguir luchando. Ahí seguiremos. Igual a nivel legislativo, pues hemos presentado iniciativas que van desde nuestro proyecto antibotellas, que está ahí medio estancado en la Comisión de Gobierno, a pesar de que tiene dos emisiones de concepto positivas y una es del propio Procurador de la Nación, así que estamos tratando de todos los días mencionarlo en el Pleno para ver que el presidente de la Comisión le dé un empujoncito y podamos verlo, porque sabemos que sí, y además el proyecto busca no solo al que cobra sin realizar una función, sino también al que realiza el nombramiento, porque recordemos que no solo eran las botellas, sino también los benditos cashback. Sí, sí. Y yo estoy segura que eso no ha dejado de ser una constante todavía hoy en día. No tengo la menor duda. Debe estar en nuestro código penal pues bien estipulado y bien claro ese tipo de acciones, pero además desde la bancada se han presentado importantes iniciativas. Yo creo que el tema de regular las notarías, están los consulados, tenemos el proyecto de carrera administrativa. Yo creo que es fundamental. Ese proyecto que lo está liderando el diputado Zúñiga es fundamental. O sea, el que ya las personas no se vean coaccionadas de alguna manera a un puesto de trabajo por estar inscrito o no en un partido, porque si ganas las elecciones o si pierdes. Lo que perdemos los panameños y el Estado en gasto de tiempo y dinero a su vez, pues porque... Cada vez que entras tienes que capacitar a nuevo personal, pero sacas y lo que capacitaste ya no funciona. Entonces, ¿por qué? No, las convocatorias a cualquier puesto que sea de servidor público, que sea por una convocatoria pública, que sea abierto y que se cumpla y que por mérito. De una carrera administrativa. Pero no se cumple. Existe y no existe de nada. Cumple. La ley de la Caja del Seguro Social, en la ley 51 estipulaba que deberían ser convocatorias públicas abiertas y preguntamos y me dicen que no se ha hecho ninguna. Entonces hay que exigir también, porque esa es una parte importante, que desde la Diputación nosotros podamos levantar la voz y exigir el cumplimiento de las leyes. Exacto, porque una cosa es la ley, bueno, si la ley la hace, pero si no se está cumpliendo, los únicos que pueden fiscalizar son ustedes. O sea, exacto. Porque aquí el Ejecutivo siempre se convierte en cómplice del que no está cumpliendo, porque muchas veces o no pueden, o no tienen recursos, o no quieren porque políticamente están pensando en las próximas elecciones. Exacto. Ese es el gran problema. Y entonces tú... ¿cómo te ves en 5 años? ¿Tú te quieres quedar en la asamblea? Hablando de eso, ¿la reelección está permitida o no está permitida en la coalición Vamos de aquí en adelante? No es algo que firmamos dentro de los compromisos, no quedó previamente establecido. Yo creo que Juan Diego y Gabriel sí en su momento lo manifestaron públicamente. Como no estaba dentro de los compromisos y no es algo que vislumbré como una prioridad, ni sigo viéndolo así. Yo no estoy pensando en el 2029 ni en las próximas elecciones. Estoy muy enfocada en el ahorita. Además, estoy tratando de reenfocarme en todo el trabajo legislativo y todo lo que queremos lograr desde la Asamblea Nacional y lo que hemos podido aportar y poder aportar aún más a la propia bancada independiente y al trabajo que realizamos a través de ella. Entonces, yo creo que esa es mi meta ahorita mismo. Miran, una anécdota que te voy a comentar es que yo tenía muy claro el 5 de mayo. Yo sabía lo que iba a hacer si perdía, pero no había planificado porque era como la meta del 5 de mayo y después, bueno, ok, vamos a ver y
y me sorprendió el 5 de mayo. Ajá. Así un poco estoy ahorita mismo. O sea, yo no quiero estar Estás enfocada en pensando tus 5 años en como el que vas a hacer tu 2029. Yo quiero salir de aquí y seguir caminando por las calles de Santiago, aquí mismo en Panamá, donde viven mis papás, pues con la frente en alto, que más allá de, pues por la afinidad política de cada uno, pero que no puedan decir más allá de eso, de que Sí. esta diputada ha tratado de hacer lo mejor posible su trabajo durante estos 5 años. Y yo siempre le digo a los candidatos, y lo aplico mucho a los candidatos presidenciales, o los que quieren volver a correr, o los que quieren correr por el gobierno en el que están trabajando, o que tienen un puesto público y tienen una aspiración política, o sea, que no tomen las decisiones como funcionario público No, en base a su candidatura o en base a sus deseos o aspiraciones políticas, porque acaban tomando las decisiones equivocadas pensando que son las que políticamente les convienen para poder correr y ganar otra vez o para poder correr y ganar. En vez de estar haciendo las cosas bien, exacto. toman las decisiones para ver cómo se reeligen o cómo logran ganar una elección. Y al final del día, el que paga ese precio es Los el panameño y panameña Exactamente. de a pie. Ese es un grave error. Yo creo que hay que enfocarse en la función que uno está realizando en este momento. Ya lo que venga después, entonces, será paso a paso. ¿Cómo es tu balance en la vida personal ya? Dejando a un lado la parte... Esa parte es un poco política, compleja aún hoy pero en día. No me pregunto porque asumo que de lo que hemos conversado, tu esposo vive En Santiago. tiene sus negocios en Santiago, opera en Correcto. Santiago. Mi hijo igual. Tú tienes que venir acá de tal día a tal día, por lo menos de lunes a jueves, me imagino. Exacto. Mayormente. Tuyo se queda allá, ¿no? Me dijiste que está a cargo de la Sí, empresa. sí, Él se sí. queda también en Santiago. Él está allá, él trabajaba previo a esto de la mano con su papá. A raíz de que yo vengo para Panamá, entonces él se hace cargo de la empresa que pues hasta este momento gerenciaba yo. Así que nada, ellos tienen su vida ya más allá de que él es el que un poco más me acompaña aquí en la capital cuando puede escaparse, pero yo viajo, yo todos los lunes en la madrugada, ya voy a ser muy honesta, no sé ya a qué hora salir porque no funciona, No llego, importa la hora que salga. o sea, llego, igual hay tranque, pero bueno, para poder estar temprano aquí, porque ya desde muy temprano tenemos reuniones en O agenda sea, los y jueves demás. después de la asamblea viajas a Santiago. Los jueves, si no tenemos Cuando nada, puedas. los viernes, porque recordemos que el pleno es hasta el jueves hasta las 2 de la tarde Supuestamente hasta las 12. aproximadamente. Entonces viajamos para poder también tener entonces visitas con la comunidad y poder Sí, porque no te estar puedes cerca, desconectar del circuito que es tampoco. algo muy diferente y ahí sí lo veo como a los diputados que son más De la cerca ciudad. o de la capital. Tienes la oportunidad de que en la mañana ellos puedan ir a una reunión a su circuito, a una escuela y demás, y eso es algo que a los Ustedes diputados no. del interior se nos hace imposible. Entonces el único día sería el viernes y es lo que trato de hacer. Pero también hay muchos viernes que aún tenemos compromisos aquí en la capital y entonces, más siendo jefa de bancada, así que ha tocado estar bastante aquí. Trato de aprovechar el tiempo que estoy en mi casa. Me cuesta mucho, tengo que admitirlo y confesarlo ante las cámaras, soltar el celular, pero estoy tratando de hacerlo, dejarlo allí y pues por lo menos después revisar si hay algo urgente e importante en el fin de semana, por lo menos sábado y domingo, y recuperar entonces todo el ritmo porque hay que mantener ese equilibrio con la familia. acuerdo Nosotros contigo. éramos una familia de estar muy juntos todo el tiempo, de compartir juntos. Tanto en el trabajo, íbamos a la finca juntos, compartíamos igual en los eventos de Lazo y entonces esa es la parte que más nos ha costado y yo creo que ahí seguimos como en esa montaña rusa todavía de acomodarnos, Sí. pero tratando de hacerlo. No es fácil, pero lo que tú dijiste creo que es parte del mecanismo para lograr ese espacio, porque si estás pegado al celular cuando estás allá, estás trabajando y tú sabes lo que para los diputados, para los políticos, me incluyo porque a mí todavía me escriben para pedirme cosas o para decirme cosas o para hacerme comentarios. Entonces, hay cosas que pueden esperar. 48 horas no va a pasar nada. Hay cosas que no. Obviamente tienes que tener el mecanismo de que las cosas importantes te lleguen. Pero si no, te vas a pasar 5 años sin tener ese espacio. Exacto, y hay muchos familiar. cambios por un lado, porque yo, por ejemplo, iba al súper, determinaba que íbamos a cocinar, me encanta la cocina, entonces muchas veces yo cocinaba, y ahorita es como que mi hijo dice que, hey, ¿será que puedes hacernos algo de comida, aunque sea el domingo, para recordar cómo cocinabas, ¿no? Pero bueno, dentro de eso, y por la otra parte que yo sí tengo que hacer el mea culpa, yo soy como que muy, no diré obsesiva, pero sí muy responsable, Ajá. entonces yo veo mis redes,
mi WhatsApp, todas mis cosas y trato de estar al día con todo. Perdón a los que no puedo estar con todo al 100%, pero de verdad que sí, yo siento que yo me exijo mucho a mí misma en muchas cosas y a veces eso Eso es pasa bueno, eso es factura. bueno, eso Creo es que bueno. tengo que recuperar, volver a hacer ejercicio por salud y por drenar un poco el estrés que eso genera, Eso ¿no? sí es Pero importante. Eso nunca hay que dejarlo, pues ese es un Janine. pendiente que tengo desde el 1 de julio, confieso. Así que hay que volver a poner orden en esa Importante, te va parte. a dar más energía, te va a dar más Exacto, salud, te ayuda, como dices tú, con el estrés. exacto. ¿Qué mensaje le mandas a otras mujeres? Y voy a volver a hablar de las mujeres porque para mí es importante el tema. He visto y sigo teniendo mucho contacto con mujeres políticas que siempre me quito el sombrero porque se han atrevido a ingresar a la política independientemente de los costos, muchas veces que eso conlleva. Pero ¿qué mensaje le mandas tú a mujeres jóvenes que te ven a ti y ven a otras mujeres en la asamblea o en el gobierno y aspiran a, digamos, a ser parte de la solución? Porque yo lo veo así, no es yo quiero estar en el gobierno, no. O sea, que aspiran a ser parte de la solución o a jugar un rol como el que estás jugando tú, Claro. preponderante en el país. Que se atrevan, que se preparen y que se atrevan a hacerlo. Yo pienso que lo peor es dejar las cosas solamente como en un sueño, pero si no das ese primer paso nunca vas a lograrlo. Y después entonces estableces la meta donde quieres llegar y trabajar por ella de una manera diaria y constante para poder lograrlo. Creo que eso sería la clave. Y entendiendo de que todo supone un reto, pero que hay que emprenderlo. Y eso aplica tanto para el sector privado, si quieres emprender un negocio, si quieres hacer algo nuevo, como si quieres involucrarte en política, entonces tratar de rodearte de los mejores y de tratar de hacer siempre lo mejor por el país y nunca perder ese enfoque, ¿no? Porque muchos te pueden decir, ay, no, lo estás haciendo súper bien y otros dirán súper mal, Sí, pero sí, sí. tratar de mantenerte neutral y siempre con los pies Sobre la bien tierra. aterrizados en la tierra. Ajá, yo tengo suerte de que, por lo menos en mi casa, como no son políticos, ellos son los primeros que me aterrizan y mi papá y mi mamá igual, así que nada de que muy bien, no, te van a decir lo malo, porque usualmente funciona así, no me van a decir nada de lo bueno, sino que me van a decir lo malo Yo te iba precisamente a para decir seguir eso mismo. A mejorando. mí mi sistema de los pies sobre la tierra es mi familia, ¿no? Mi Exacto. esposa, mis hijas, mis hermanos, que para ellos no eres un político o no eres un candidato presidencial, eres mi hermano o eres mi esposo o eres mi papá y te dicen las cosas Y como así son, debe ser, exacto. como debe ser. Eh, tú hablaste como consejo, pues, de prepararse, de estar listo. Yo veo que tú, o creo que tú, un par de años antes, o cuando ya habías decidido que ibas a correr, escogiste un par de cursos de políticas públicas, no sé si estudiaste leyes, ¿verdad? Sí, Estudiaste derecho. sí. La pandemia me dio ese empujoncito. ¿Y eso lo hiciste pensando en que ibas a entrar en la vida pública o no? No, no manejamos tanto la parte legal, por ejemplo, dentro de los negocios y Ok, demás, que eso fue algo que inicié antes de pandemia, pero en la pandemia fue casi, casi que una válvula de escape el poder dedicarle más tiempo entonces a sacar la carrera. Y así fue. Y después fue un plus, porque siendo o aspirando a ser diputada de la nación, me permitía pues tener como que ese claro. camino más claro y hacia dónde queríamos ir en la parte legislativa, ¿no? Entonces, por otro lado, sí, también tuvimos un curso de liderazgo en gestión pública, hicimos otro en marketing de políticas públicas, así que ahí hicimos algunas cositas. Quiero retomar por ahí, pero ahorita mismo es paso a paso, porque compaginar todo es Con complicado. todo lo que tienes andando. Exacto, y seguir estudiando, pero sí, siempre me ha gustado, así que creo que ahí lo retomaremos en algún Bueno, momento. Janine, yo te quiero felicitar por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y darte la oportunidad que des un mensaje de cierre a quien quieras, a los panameños, panameñas, a los jóvenes, quizás a esas personas que sienten que el sistema político les ha fallado, ¿no? Y que no tienen fe, no tienen ningún tipo de esperanza. O sea, ¿qué les puedes decir? Bueno, darle las gracias a ti en primer lugar por este podcast y la oportunidad de poder hablarle a todos los panameños y decirles que sí, yo siento que a veces hay mucho negativismo en el ambiente y en todas las cosas, pero tenemos que ser optimistas, tenemos que ser positivos. Yo pienso que cada vez que tenemos salud al levantarnos ya es una ganancia y lo que tenemos que hacer es todos juntos
Aquí no debe haber distinción de ningún tipo, ni si estás en política o fuera de ella, ni si eres de un partido o no eres de ningún partido. Lo importante es que todos aportemos en positivo, porque Panamá lo necesita, más en un momento coyuntural donde hemos visto, por ejemplo, las amenazas del presidente de los Estados Unidos con el tema del canal. Yo creo que es el momento de sacar ese patriotismo adentro, de sentir realmente la bandera de Panamá y luchar todos juntos por echar este país adelante de la manera correcta. Gracias, Janine, por tu palabra. Gracias por estar aquí. Janine Prado, jefe de bancada de la coalición Vamos, diputada de la República, empresaria, enfermera, ganadera, creo que también eres. Un poquito. Madre, esposa, hija. 100%. Gracias, Janine. Gracias, Rómulo. Muchas gracias.